Muy buenas noches y bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 12 de marzo de 2025 y bueno, yo soy Lorenzo Sastre y me encuentro acompañado como siempre de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, ya casi llegando a la mitad de este mes de marzo, que nos ha traído muchas lluvias y hasta frío, y en fin, y estamos ahí ya esperando la primavera, pero bueno, es lo que hay. Así Bueno, que sí, es sí, lo que sí. todo está movidito, pues también el tiempo, no, Hombre, en fin, no iba a ser menos, ¿cómo no? faltaría más, faltaría más. Tenemos ahí bien entretenido también al tiempo. Efectivamente. Pero bueno, ahí hoy os hemos traído, como siempre, un montón de cosas recopiladas durante toda esta semana. Y bueno, pues tenemos esa guerra comercial, ya con los famosos aranceles que ha puesto de moda el presidente de Estados Unidos. Veremos a ver qué ocurre en los próximos días. La verdad que yo creo que todos hemos escuchado un poco esta locura, esto de volver a estas formas, ¿no? Comerciales. Eh, Evidentemente, pues ya sabéis que esta mañana también la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, pues ya también ha dicho que evidentemente pues se van a poner en marcha los aranceles, en este caso por el acero, que es los que se han puesto en funcionamiento. Y Y bueno, pues Lorenzo, la verdad que yo creo que aquí vamos a perder todos, unos más que otros, evidentemente, pero no sé qué tipo de estrategia, no sé, no, yo creo que hoy estaba escuchando a un economista, profesor, doctor, eh, en la Universidad Complutense de Madrid, y, y verdaderamente estaba un poco sin palabras de cómo, vamos a ver, cómo entender la estrategia económica, ¿no? de Donald Trump, ¿no? Y su gobierno, con lo que supone también de subida de precios para los productos al consumidor de Estados Unidos. Entonces, pues no sé. Y nosotros, por nuestra parte, pues hombre, también nos afecta, no tanto como a otros países, pero también nos afecta un poquito y, y veremos luego, pues no sé qué recorrido, verdaderamente. Pues bueno, tendremos que estar pendientes a todo lo que sucede, sucede a nivel internacional, Mm, también a nivel nacional, aunque parece que está un pelín más igual que la semana pasada, diremos. sí, está en impasse. Sí, Mañana tenemos, en fin, en lo que es la actualidad, en esa agenda, ¿no? Pues vamos a ver al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que se va a reunir con todos los grupos de la oposición, incluido el partido mayoritario. Después de muchísimos meses se van a ver las caras, tanto Pedro Sánchez como Feijóo. Y todo, ya sabéis, por esas medidas de defensa que también se han puesto en marcha por parte de la Unión Europea a cuenta de la guerra de Rusia contra Ucrania y ese posible alto el fuego y esa descomposición que de alguna manera también Estados Unidos pues ha querido revitalizar sobre la OTAN, ¿no? Entonces, pues no, es otro. Ahí tenemos un gallito interesante para los próximos días a nivel político, porque volvemos a escuchar los tambores de no a la guerra, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que, evidentemente, a lo mejor la Unión Europea se tenía que haber desde mi punto de vista, pues hombre, pues de alguna manera haber hecho los deberes respecto a la seguridad europea para no depender tanto de Estados Unidos claro. hasta ahora, ¿no?
Entonces, pues ahí tenemos un problemita porque evidentemente pues significa pues más recursos económicos para, para la defensa, que no creo que sea tanto que se incremente más o menos, que sí que es importante, evidentemente, tanto para España como al resto de países de la Unión Europea, pero sí, si pudiera ser que nos expliquen ese plan para meter más dineritos, ¿no? En todo esto. Claro. Entonces ahí también tenemos ahí, no sé, a ver ahora qué les dice Sánchez a todos los partidos políticos que forman parte del Congreso, a excepción de Vox, que no ha sido invitado, posiblemente tampoco iría, como dijo Santiago Abascal. Pero bueno, saber un poco qué es lo que quieren hacer, porque esto de entrar en esta semi-actitud belicista, pues no sé, no creo que le apetezca a nadie. Aunque también es verdad que las circunstancias que vivimos, pues es que son extrañas por todos los lados, o sea que es así. Sí, bueno, habrá que ir viendo a ver qué es Lo lo que, que se hace al final. claro. Cosas buenas, pues hombre, pues que el Papa parece ser que se va recuperando, a pesar de que hace una semana pues estaba pochete. Los que tenían ganas de conclave, pues parece ser que igual van a esperar un poquito, ¿no? Un poco más. Em, y bueno, y oye, una cosa que yo lo he estado viendo esta tarde que me parece genial es el pink, esa nueva especie del Homo erectus que al final ha sido presentado en sociedad, que se encontró en las excavaciones de Altapuerca. Y oye, la verdad que es un hallazgo muy importante porque sería un poco como para entender, ¿no? Como pieza clave de esas primeras migraciones de África que subieron hacia Europa, ¿no? Y es una evolución de los homínidos que no estaba testada. No es el Homo sapiens como lo conocemos, sino que sería un poquito anterior. O sea, claro, unos cuantos cientos de años antes. Estaría dentro de lo que comentaba en este caso Rosa Huguet, que es la investigadora de este proyecto. Em, pues sería pues eso, una especie anterior a ese Homo erectus, dentro de ese Pleistoceno inferior que hablan ellos, los dentro de la evolución. Y, hombre, en fin, ha sido muy importante a nivel mundial porque es en fin, un encuentro con nuestra historia prehistórica muy interesante. Así que Atapuerca, una vez más, no es por nada, pero ya ha dado muchos datos. La verdad que es una maravilla a nivel de investigación. No es la primera vez. Está ese yacimiento de la cima del elefante, que la gente que nos escuche y que le guste este tipo de cosas seguramente sabrá de qué hablamos. Y me parece muy interesante. Pink. Le han puesto Pink en honor precisamente a la doctora que ha hecho y ha liderado, ¿no? este estudio, Rosa Huguet. Y bueno, pues no está nada mal. Así que cosas, en fin, que nos quiten un poco de esta tensión geopolítica que tenemos todos los días, ¿no? Claro, claro, faltaría más. Y que, ojo, y que empiezan las fallas, también es Hombre, importante, hombre, y el Día por el del amor Padre de dentro de Dios. poquito. Efectivamente, estamos a día 12. Bueno, ya las calles en Valencia sabemos que ya están cortadas, ya por las mañanas están esas, ¿cómo se llaman? Las más, no, las despertás, Mm. y las carpas de los casales ya están en funcionamiento y yo me alegro mucho de que así sea. No sé si se alegrará mucho Mazón porque no está en sus mejores momentos, especialmente después de poder leer las diligencias previas de la jueza de Catarroja. Y ahí ahí vamos a tener a nivel jurídico, pues otro elemento más a añadir a una desgracia
que ocurrió pues no hace tanto y que desgraciadamente pues sigue sufriendo muchísima gente, muchísimos afectados y estas cosas, ¿no? Mm. O sea que, Bueno, habrá que ir viendo a ver cómo se desarrolla eso. Si te parece, desde vamos a luego, ir probando, para no ir luego corriendo, efectivamente. sí, sí. Y, y vamos a empezar, si te parece, Lorenzo, como siempre, con la ciberdelincuencia. Regresa nuevamente un intento de phishing que ya hemos traído alguna vez aquí, que lo ha vuelto a poner en función informativa INCIBE y la propia, en este caso, la propia Policía Nacional, porque nuevamente, pues nos encontramos con este intento de fraude que suplanta, evidentemente, a este cuerpo de las fuerzas de seguridad y donde se propaga pues un malware de tipo troyano. Los atacantes, los ciberdelincuentes emplean el pretexto de una supuesta notificación oficial, alertando a la víctima sobre la necesidad de presentarse en el Departamento Central de la Policía Nacional en Madrid en una fecha muy próxima a la recepción del correo. En el mensaje, pues ya os podéis imaginar, se solicita al usuario que descargue la documentación adjunta, en concreto desde un enlace y donde sí que evidentemente pues, se ha podido detectar que accediendo a ese enlace que se proporciona en ese correo, pues nos redirige a un sitio web sin ningún tipo de logo oficial y con una URL que no tiene nada que ver con la oficial de la Policía Nacional. Si se pulsa sobre el botón descargar PDF desde esa nueva URL, pues inicia una descarga que ya sabemos, porque ya ha pasado más veces, de un archivo zip. em, y este archivo, pues en su interior, tiene unas carpetas que contienen malware con intención, pues evidentemente, de infectar nuestro dispositivo. El propio INCIBE nos da las pruebas de que si se accede al sitio web con virus total y analiza pues esos archivos, pues al descomprimirlo, pues efectivamente encuentran archivos maliciosos que contienen un malware de tipo troyano. Así que ojo con estas cosas que nos pueden llegar y que como siempre pues hay que ser muy precavidos, primero porque la Policía Nacional no te va a mandar este tipo de documentación para que te descargues nada y en segundo lugar porque ya lo hemos dicho muchas veces aquí, Lorenzo, no hacer las cosas con prisa y fijarnos a dónde nos llevan y qué es lo que qué es lo que nos ofrecen, ¿eh? Claro, sí es que hay que estar bien pendientes de eso. Desde Seguimos. luego. Nos vamos a otro porque este lo trae Maldito Timo, también con el asesoramiento de INCIBE, porque regresa unos supuestos SMS de Uber en el que te dicen que envíes un mensaje con la palabra stop a un número de teléfono, como podéis ver, y que es importante que lo hagas, que no lo borres, puesto que de una manera para que no te tengan que volver a mandar cosas que no tengan que ver con Uber. La verdad que es un poco rocambolesco. Em, Desde Uber nos dicen que es igual al que se ha visto otras veces y de hecho desde octubre de 2018 se ha detectado este ataque. En el caso de enviar el mensaje a ese número que nos dicen, que por cierto lleva un prefijo sueco, podrían hacerte un cobro que se incluiría en la factura, en nuestra factura telefónica. Es el llamado SMS Premium, que ya, por ejemplo, la Asociación Española de Empresas contra el Fraude ya lo detectaron en su momento también y ya hicieron hincapié en este tipo de cuestiones, ¿no? Al final es un servicio de suscripción de contenidos como juegos, concursos, tonos de llamada, que lo hacen con este SMS y que evidentemente pues ya podemos imaginar que tiene una tarifación especial y por tanto un coste que vamos a pagar.
al buscar información sobre este número de teléfono que nos ponen, desde Maldito Timo, nos dicen que aparecen un montón de quejas de personas que denuncian haber recibido este mismo mensaje que hace referencia en este caso a Uber y hasta podemos detectar como registro peligroso. Por tanto, en fin, cuidado con este tipo de cosas, porque al final, si nos fijamos un poquito, tiene muy mala espina que nos pidan que mandemos un SMS a un número de teléfono para que precisamente pues vayamos a eliminar algún tipo de suscripción. Así que ojo, porque a lo mejor ahora es con Uber y mañana es con otra empresa. Claro. Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Bueno, continuemos. Nos vamos con los temas que más se han movido durante esta semana No, pero, en las... Sara, de momento Sí, tenemos que saltar los vídeos porque no nos están funcionando. sí, Estoy intentando arreglarlo. Así que vamos a la Guardia vale. Civil, si te parece. Pues sí, sí, nos vamos directamente a los consejos, en este caso, de la Guardia Civil, en este caso de su sección de tráfico, que ya sabéis que todas las semanas ellos hacen diferentes, digamos, píldoras informativas sobre nuestra seguridad en la carretera. Y en esta ocasión os he traído este porque además tiene un, un formato muy interesante sobre el uso de las luces, la necesidad a veces de encenderlas aunque sea de día. Nos ponen algunas referencias respecto a las horas solares. Sabéis que ahora vamos de cara a cada vez tener más tiempo de luz, ¿no? Y por tanto también cambiar nuestras necesidades respecto a las, perdón, a las luces encendidas, ¿no? Como bien dice la Guardia Civil, incrementa el contraste visual, aumenta la distancia de detección, mejora la identificación y por tanto mejora nuestra seguridad al volante. Así que cuando tenemos estas posibilidades de poder encender las luces en situaciones donde hay menos luz o cuando ya empieza a haber menos luz del día, pues tengamos en cuenta la necesidad de poder encender las luces. Y más, por ejemplo, en situaciones como hemos vivido esta última semana, donde el tiempo no acompaña nada, donde hay mucha lluvia, se pueden hacer mantos de niebla, etcétera. Bueno, pues este tipo de cosas tenerlas siempre en cuenta porque al final nos va a promover una mejor conducción y por tanto más seguridad para nosotros y para los demás. Claro, pues ahí habrá que estar pendientes. Continuamos. Y sí, y también nos hablan de algo que también hemos comentado alguna vez, que es su teléfono de urgencias o emergencias, lo importante de saber siempre que podemos llamar a ese teléfono centralizado del 112 o en este caso de la Guardia Civil, que también es directo hacia ellos, del 062, con la importancia de que son 24 horas al día, los 7 días de la semana y por tanto, pues ser conscientes de esa posibilidad que tenemos. Y también, como no, también han hecho hincapié de la importancia también de la colaboración ciudadana. La semana pasada hablábamos de esto respecto a la Policía Nacional y esta semana también han intentado desde la Guardia Civil, pues hombre, promover este tipo de colaboración, desde la lucha antiterrorista respecto al medio ambiente, al bienestar animal, los delitos telemáticos, que desgraciadamente sabéis que todas las semanas tenemos algo, eh, hechos delictivos o infracciones en general. Bueno, pues acordaros siempre de ese 112 que siempre nos va a llevar a la posibilidad de conectar rápidamente ante situaciones de urgencia y emergencia o ese 062 de la Guardia Civil que está a nivel nacional. Así que, bueno, ahí están esas recomendaciones que, en definitiva, recordarlas nunca viene mal. Pues nunca viene mal, la verdad. Continuemos. Pues nos vamos a la transparencia, ¿no, Sí, Lorenzo? Pues en este caso os traigo algo que, como siempre, nos trae semanalmente Cibio, es
algunos recopilatorios de lo más importante que sale publicado en el BOE. Y es importante porque esta semana ya se ha recogido en el BOE el decreto que establece las reglas para las becas del curso que viene. Importante porque muchos estudiantes pueden seguir precisamente su formación gracias a estas ayudas económicas. Entre las novedades está la subida de la ayuda de residencia y la incorporación de enseñanzas que hasta ahora no estaban incorporadas como tal, como son las enseñanzas artísticas superiores, y por tanto se van a poder beneficiar estos estudiantes también de estas becas. Lo que no ha cambiado respecto al año anterior son los umbrales para acceder con las cuantías a esas ayudas, pero eso sí, la principal novedad, como os decía, es la subida de una de las más importantes, que es la ayuda para el pago del alquiler cuando el alumno tiene que salir fuera de su casa familiar. Hasta ahora eran 2.500, ahora ha subido a 2.700. Os podéis imaginar que es normal que haya subido, se haya incrementado, pues precisamente por la subida de los precios del alquiler y el alojamiento, que también lo sufren los estudiantes. La segunda novedad para el curso del 25 al 26, como os decía, es que se incluyen las enseñanzas artísticas superiores, que cambian de bloque y pasan a equipararse con las universitarias. Y por tanto, pues esto supone que las personas becadas que cursen este tipo de estudios tendrán derecho también a las ayudas más allá también de la matrícula, como el resto de formaciones. El resto de cantidades fijas se mantienen, así como el mínimo de esa parte variable, que es de 60 euros, es la más pequeñita, ¿no? Pero eso es cuando hay un umbral evidentemente mayor y de renta familiar, y por tanto son las que menos ayuda tienen. También se mantienen las cuantías adicionales para estudiantes de las islas o de Ceuta y Melilla. Si hay un cambio respecto a los estudiantes con discapacidad, si hasta ahora su cuantía fija se podría incrementar en un 50% para personas con grado acreditado de más del 65% de discapacidad, para el curso que viene se añade un 25% extra para aquellas con discapacidad entre el 25 y el 65%, con lo cual pues también es importante. Así que bueno, esto ya está en marcha, ya está publicado, y ahora pues lo único que esperaremos pues es a que efectivamente se pueda ya salir lo que es el plazo, que si nos fijamos un poco al del año pasado, pues hombre, será entre ahora mitad de marzo, principio de mayo, que será cuando salga la convocatoria y por tanto los plazos para solicitar esas becas para el curso que viene. Así que, en fin, cosas buenas que nos igualan a todos para poder pues formarse sin la limitación de los medios económicos que tenga cada uno de ellos. Bueno, siempre, todo esto siempre está a la mar de bien, ¿no? Pues sí, porque son los impuestos que pagamos entre todos, pero repercute y regresa a la sociedad pues para equilibrar las necesidades y también las posibilidades para cada uno de nosotros. Son precisamente donde deberían ir los Ahí impuestos. es, por eso me parece muy importante, y promover este tipo de cosas significa eso, poder igualar las posibilidades de todos. Tengamos más, tengamos menos, pero por lo menos tener la opción. Perfecto, pues seguimos. Pues nos vamos a los datos y al contexto, Lorenzo. En esta semana, cómo no, han salido datos de la EMET sobre las precipitaciones en España. Tenía que ser así, o sea, porque, en fin, no sé si tendremos sequía este verano, pero madre mía. Esta Y semana en este parece que ha caso, llovido todo lo que no ha llovido el resto del año. ya te lo digo, y además en Y casi todos espérate que no los, hemos terminado con el episodio. digo yo.
Bueno, pues hay que decir que desde el inicio del año hidrológico, acordaros que el año hidrológico no es que el año como tal, no empieza el 1 de enero, el año hidrológico empieza siempre en octubre, porque es cuando empieza el periodo de lluvias, ¿no? y de cambios atmosféricos. Y entonces, pues bueno, hay que decir que desde ese 1 de octubre del año pasado, pues se encuentra un 3% las precipitaciones acumuladas de lo que sería el valor normal correspondiente a este periodo. Son cifras que, como podéis ver, pues bueno, vamos increciendo, ¿eh? Eso también es cierto. Lo bueno de todo esto, que le ha afectado a todas las cuencas y que además, pues bueno, supone evidentemente pues una mejora en el suelo, aunque en este momento, pues hombre, ese 3% pues posiblemente signifique que a lo mejor no podemos recuperar ni mejorar el agua que podemos tener en los próximos meses. Pero bueno, Claro. en principio no estamos con defecto, sino estamos con defecto, con exceso, perdón, y por tanto, pues bueno, puede traernos una cierta primavera. Aún nos queda abril aguas mil, pues veremos a ver, pero la situación es bastante importante. En la comparativa media desde el 1991 a 2020, que tenemos datos además muy estructurados, pues bueno, podemos decir que es verdad que tenemos un aumento de esas precipitaciones y por tanto de las posibilidades de almacenar el agua. Así que, bueno, una buena noticia, que tampoco ocurra nada malo, que esto es lo malo de las precipitaciones, pero que nos dé un poco de tranquilidad en los próximos meses. Hombre, si llueve bien, pues y donde tiene que llover, porque Exactamente, mm, si llueve mucho en la exactamente. costa tampoco nos beneficia en exceso. Más vale que llueva en No, el interior. porque se pierde mucha agua, Mm, evidentemente. Y bueno, y como tú bien has dicho, al final las cuencas tienen también sus limitaciones y también es como todo, el suelo, desgraciadamente en ciertas zonas de España sabemos que está muy árido, ha perdido eh, muchísima capacidad y por tanto estas aguas así de repente tampoco se aprovechan especialmente. Por eso los cambios climáticos provocan tantos problemas y no se arreglan porque de repente llueva durante una semana, sino que el daño en la tierra y en su fertilidad, pues llevamos muchas décadas con problemas y pues, eso pues evidentemente pero, no se Trump, arregla así. pero Trump había firmado el decreto de que se había acabado lo del Claro, cambio climático. ¿Ya con eso no se había solucionado? es que Trump, es que yo Joder, últimamente considero qué que si desilusión. Trump dice algo, eh, hay que pensar en lo contrario, porque no sé, o sea, no sé, Vamos a yo seguir. sí, vamos a dejarlo ahí, sí. Eh, otros datos, sabéis que se celebró el sábado pasado el 8M, el Día de la Mujer, los derechos de la mujer. Y evidentemente durante toda esta semana pues han salido un montón de estadísticas sobre la situación de las mujeres en España a nivel internacional, a nivel mundial. Y bueno, yo os he traído un par de ellas respecto a los datos y gráficos que de alguna manera nos pueden dar una radiografía de las mujeres en España. Hay que decir que en general hay una mayor presencia de las mujeres en la gobernabilidad, en los consejos de administración. Es decir, hay una mayor concienciación sobre los problemas que pueden afectar a las mujeres. Y en las 2 últimas décadas, pues sí que es verdad que las mujeres pues han ganado relevancia, protagonismo en las instituciones, en el espacio público. Es a lo que hay que ir. Y como podéis ver, pues sí, hay una mejora evidentemente en su situación, ¿no? Especialmente pública. Como podéis ver en la gráfica, en la legislatura entre 1979 y 1982, que es los datos que tenemos más a la izquierda, con UCD, con Adolfo Suárez y Calvo Sotelo,
en el gobierno de España, el Congreso de los Diputados acogía a 18 mujeres. Eran poquitas, ¿eh? Al comienzo de la actual legislatura que tenemos, pues se sitúa en 153 diputadas de un total de 350 diputados. Con lo cual, pues hombre, la verdad que el incremento es importante y bueno, y se acerca de alguna manera a la proporcionalidad entre hombres y mujeres. Si nosotros somos un poquito más del 50%, bueno, pues hay una mejor y además una representación más real, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y la segunda, el segundo dato que podríamos recoger es que entre 1982 y 87, con Felipe González en el poder, no hubo mujeres en el Consejo de Ministros. Es a partir de 1988 cuando se llega a una representación del 10%, en el 95 del 18,8% y con la llegada de Aznar en 1996 pues ya crece a un casi 27%, que bueno, mejoró. Sí que es verdad que luego en el 99 volvió a bajar, solamente había una representación de mujeres ministras de un 13%, pero a pesar de esa reducción, pues bueno, terminó esa legislatura Aznar con un 31% en 2003. Es decir, mejoró. Si hubo una reducción, pues bueno, luego mejoró. Y durante el gobierno de Zapatero, las mujeres siempre representaron entre el 40 y el 50%. Con Rajoy, pues en su ejecutivo, la representación de sus mujeres ministras fue del casi 29% en su primera legislatura y alcanzó su máximo en los últimos años de su gobierno, entre 2017 y 2018, con el 35,7%. Y con Sánchez, pues aumentó al 61,1%, es la proporción de un mayor número de mujeres ministras en el Consejo de Ministros. Y luego también es verdad que bajó un poquito más en 2023 al 60,9%, pero bueno, es menos de 2 décimas. Así que estos son los datos que tenemos. Y respecto, que sería ya la siguiente gráfica, respecto a la igualdad en el trabajo, pues bueno, podemos ver que la brecha sigue existiendo todavía entre hombres y mujeres y se nota en indicadores como en el número de mujeres que trabajan a tiempo parcial frente a los hombres. No haber podido encontrar un trabajo a jornada completa es el principal motivo hoy por hoy por el que tanto hombres como mujeres en España pues tienen jornadas parciales, y esto les afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Mientras que el motivo de los hombres normalmente es la formación, lo que se ha detectado en los casos de las mujeres es que siempre es debido al cuidado de niños o de adultos enfermos o mayores o incapacitados. Y esa es la diferencia en el ámbito laboral, que hoy por hoy pues le cuesta mucho más a las mujeres llegar a un trabajo de jornada completa y tener que acceder a jornadas de tiempo parcial, precisamente por ese doble trabajo en casa. Así que bueno, ahí están los datos. Es verdad que se va mejorando, pero desgraciadamente ese sigue siendo un elemento importante de cara a la igualdad laboral. Bueno, y el último dato. Ah, no, que no hay más. Ah, sí, que hay uno más. Sí, ese era era lo de antes. Ah, vale. Si podéis ver que la diferencia entre hombres y mujeres respecto a lo que es el trabajo a tiempo parcial es muchísimo más alto para las mujeres que para los hombres. Sigue siendo, en verdad luego en lo que es, no hay grandes picos, pero sí que se mantiene durante el tiempo en que la mujer al final siempre termina trabajando más parcialmente, y en el caso de las mujeres es por estas cargas familiares, y
Y en el caso de los hombres, pues es normalmente por falta de formación. Así que una diferencia importante y que posiblemente, pues bueno, pues es un elemento a tener en cuenta para el futuro. Vale, ahora si te parece podemos probar a ver si podemos ir a la Policía Nacional. Pues vamos a ver si nos sale bien, porque os traía por parte de la Policía Nacional el 9 de marzo se celebró el Día de las Personas Desaparecidas. Es un tema que ya hemos traído alguna vez y que la Policía Nacional y la Guardia Civil más de una vez han hecho hincapié, pero ya que el 9 de marzo se celebró este día o se recordó esta situación, nos vuelven a recordar la importancia precisamente de eso, de tener en cuenta cosas que son importantes cuando una persona desaparece. Y vamos a ver si lo podemos ver. Crucemos los dedos. Ahí va. Lo vemos pero no lo oímos. Vaya. Bueno. No pasa nada. Pues vamos a seguir y nos vamos al contexto. Pues sí, ya lo vemos en otro ya lo momento. Recuperamos otro día. Nos vamos al contexto. Nos vamos al contexto. Yo hoy os traigo algo que lo han sacado diferentes verificadores. En este caso, por parte de Maldita, han hecho un pequeño reportaje sobre algo que yo, la verdad que a mí me ha llamado la atención, pero parece ser que se ha puesto de moda gracias a Grok, ya sabéis, la IA de X, de Elon Musk, que es subir las radiografías o imágenes de resonancia magnética a esta IA para que nos hagan un diagnóstico médico. De verdad. No lo sabía, me he hecho demasiada más gracia de lo que debía posiblemente, porque no lo sabía. Ya te digo. Pues yo la verdad que sí, y la verdad por eso os lo he traído, porque, en fin, hasta el propio Elon Musk, evidentemente en su estilo, pues alababa las capacidades de Grok para este tipo de cosas, especialmente, pues eso, para analizar imágenes médicas, y lo defendió hasta en un podcast de un programa de Joe Rogan, y bueno, y en fin, animaba a la gente a que lo utilizara para esto. O sea, yo creo que puede ser muy útil para esto, siempre y cuando el que, digamos, lo hace es un médico y sabe interpretar, además del ver, no esa cosa que la IA le diga, fíjate en este lado, por ejemplo, y que corrobore lo que le dice la IA. No tú o yo, que no tenemos ni idea de lo que vemos. Claro, es que es durísimo, porque, en fin, ya no solamente, bueno, ya sea pues, el chatbot de esta IA, pues bueno, ya analiza las radiografías, escanea resultados de sangre, o sea... En 2 días nos estará haciendo las analíticas el solito. Ya te lo digo. Entonces, claro, es importante porque, en fin, como hasta el propio Departamento de Eficiencia Gubernamental en Estados Unidos, ya no es que sea por parte de España, bueno, contradice la propia política de privacidad, o sea, ya empezando por eso, o sea, tú estás haciendo públicos y estás engordando esa IA con datos tuyos personales, ¿no? Con lo que, en fin, supone de riesgo compartir este tipo de cosas públicamente. No es el único riesgo, estos datos no son una fuente evidentemente fiable de información y pueden cometer errores en los diagnósticos. O sea, seguimos hablando de una IA, que claro. En tal caso, pues ya podemos engordar efectivamente con mucha información, pero como se ha podido comprobar en alguna ocasión, pues una radiografía, esta IA, pues en fin, ha confundido un pie con una mano. O sea, en fin, estas cosas que ocurren. Eso es lo mismo que con todas las IAs. Pueden servir muy mucho, pero tiene que haber una persona detrás que sepa interpretar y, digamos, validar, entre comillas, lo que te está diciendo la IA.
Es decir, si yo le pido un texto legal a la IA me puede servir, pero posiblemente sea una estupidez. Pero si se lo pide un abogado, el abogado puede Exacto, corroborar que sea correcto o no, o puede ayudarle al abogado a escribir ese texto y después el abogado efectivamente. corregirlo. Pues es lo mismo. Con las radiografías igual. Tú le puedes dar unos resultados médicos de una analítica y a lo mejor él te dice, oye, puede ser esto. A ti te puede alarmar, pero un médico dice, no, eso es una estupidez, o hostia, sí, yo no me había dado cuenta. Pues es lo Exactamente. mismo. Y luego una cosa muy importante que todos sabemos, estando un poco ya en contacto con lo que significan las IAs generativas, ya sabéis que, hombre, pueden haber sesgos, que al final nos dé los resultados y las respuestas que queremos escuchar, sean mejores o peores, o pueden tener alucinaciones y dar resultados sin ningún sentido y absolutamente inexactos. De alguna manera, en el trabajo que han realizado Maldita.es y hablando con especialistas, evidentemente, era un poco lo que tú decías, Lorenzo. Los sistemas de IA que existen en el ámbito sanitario, utilizados por médicos y personal sanitario, pueden apoyar y ser muy útiles para el trabajo de ellos. Es una herramienta de apoyo para los profesionales, pero nunca es un sustituto. Claro. Tanto es Mira, así que, por ejemplo, aquí en Galicia, precisamente el seguimiento de las esclerosis múltiples se hace con el apoyo de la IA sanitaria, claro. porque ayuda. Claro, también es verdad que está bien formada esa IA, sabe, está bien generada, bien nutrida y da mejores datos al médico, para que luego, pues hombre, pueda valorar esos datos y mejorar no solamente el diagnóstico, sino el seguimiento de ciertas enfermedades. Claro, mira, sin ir Así más que, lejos, un caso práctico que ha pasado real que afecta a este programa, ¿vale? Bueno, estamos teniendo algunos problemas con los vídeos, que por cierto creo que ya lo he solucionado de verdad, luego vamos a ir a esos vídeos, porque está haciendo un cambio tecnológico en el ordenador y ya sabéis que cuando se actualiza el Windows y esas cosas, pues a veces da problemas. ahí estamos, sí. Hace unos meses, no sé si os acordaréis, estuvimos un par de días sin poder hacer programa, un par de semanas sin poder hacer programa porque tuvimos unos problemas con el ordenador que se quedó muerto, cambió la placa base y el procesador y desde entonces funcionaba bien el ordenador pero no me acababa de funcionar así como yo quería. Entonces estuve investigando qué procesadores podían ir en mi placa base, pero yo de procesadores no tengo ni puta idea. La verdad, no sé cuál es mejor de otro. Entonces le pasé a la IA las características de cada procesador y que me explicase cuál sería el mejor para mí. O sea, si valía la pena cambiar el que tenía por otro que de esto. Y me dijo que, bueno, me dio un resultado y bajo mi riesgo compré el otro y efectivamente va un pelín mejor. Ya no podré ir mejor este ordenador, pero va mejor. Así que, Claro, pero son para estas cosas. claro, Pero yo le proporcioné la exactamente. información de qué características tenía la tarjeta que yo tenía y la otra. Y él me hizo la comparación. O sea, yo me aseguré de que tuviera los datos correctos. Exactamente. Es súper importante. Si al final es entrenarla y para entrenarla nos tenemos que entrenar, nosotros también. Claro, claro, Saber claro. qué preguntamos, qué prompters vamos utilizando y saber, evidentemente, que sigue siendo, vamos a ver, una máquina. O sea, tenemos que saber interpretar esas respuestas que nos pueda dar la IA. Pero esto de llegar en fin, a compartir datos personales sobre la salud de uno, ya me parece, lo que ya sí que me parece alucinante es que en este caso Elon Musk aún de paso promocione este tipo de acciones. Seamos un Bueno, poco sensatos eh, y, no, y creo no que Elon caigamos Musk y en tonterías. sensatez no pueden ir en la misma frase. O al menos últimamente. Yo ya te digo que creo que no. Y estoy preocupada porque últimamente siempre va con su niño pequeño por ahí danceando y ese Y niño no va al cole, por favor, por el, Dios. el problema no solo es eso, es que siempre va con el mismo y que tiene como 11 o 12. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Claro, debe ser, como es el pequeñín, pues, Ah, en igual todavía fin, no ha empezado el cole, no lo sé. Bueno, da igual. no lo sé. Eso es conciliación laboral. Conciliación laboral. Vamos a ver si podemos ir a la policía, ¿vale?
vamos a ver si nos dan esos consejos Vamos en el Día de las Personas Si ha Desaparecidas. desaparecido un amigo tuyo o un familiar, ¿sabes qué es lo que debes hacer? Las primeras horas son prioritarias. En primer lugar, intenta contactar con la persona desaparecida. En caso de que no lo logres, acude a comisaría a denunciar los hechos. Finalmente, es muy importante que nos proporciones una fotografía actualizada de la persona desaparecida, junto con toda aquella información que necesitamos y es de nuestro interés, como por ejemplo cómo va vestido o si tiene algún tipo de tatuaje visible, si lleva la documentación o el móvil encima o si toma algún tipo de medicación. Al margen de presentar la denuncia, también puedes llamar al 091 para proporcionarle toda esta información. El objetivo es que indicativos policiales localicen lo más pronto posible a la persona desaparecida. Pues ahí está. Ahí está, sí, efectivamente. Pues, Yo creo que y- lo más importante es eso, que siempre estaba en la sabiduría popular esto de que había que esperar sí, 24 horas. no sé de dónde salió eso, pero es verdad. Supongo que pero de las películas, del cine. No sé por qué en el cine se pues lleva digo eso. yo, porque Debía ser algo de Estados Pero- Unidos que debía haber en su época, que ahora yo creo no que tanto. sí, pero que además Estados Unidos eso lo cambió precisamente porque además, o sea, se denunció, hay una película precisamente de cuando se cambió esta normativa, ¿no? De esperar 24 horas para ver si aparecía o no aparecía. Pero eso se cambió, además, yo creo que fue en los años. Debió ser en los años entre la década de los 70 y los 80. No puedo decirte la Bueno, fecha no, seguro. pues ya bastante exacto. Sí. Pues, Efectivamente. Pero. Y luego en España, en cambio, yo durante muchos años lo he seguido escuchando. De que, bueno, hay que esperar 20. No, cuanto antes mejor, porque no se sabe qué ha podido pasar con esa persona. Y evidentemente va a tener más posibilidades la policía o las fuerzas de seguridad del Estado poder hacer mejor su labor y especialmente que sea efectiva, ¿no? claro. Vamos al siguiente vídeo de la policía. Que nos queda. Este es muy cortito, es simplemente, sabéis que por el 8M, bueno, pues todas las instituciones pues se han hecho eco de las mujeres, de la lucha de las mujeres en su ámbito laboral, social, político. Bueno, pues ellos también desde la policía nos han querido recordar que son más de 13.000 mujeres las que forman parte de este cuerpo de seguridad y evidentemente pues también las han felicitado en este día, ¿eh? Son las mujeres de azul, ¿no? Y eso pues también lo han hecho Pues en sus vamos redes ahí. sociales. No tiene música. O sí, no. Desde el aire proporcionamos seguridad a las ciudades y prestamos apoyo en operaciones policiales. Pilotar un helicóptero requiere de concentración y preparación. Desde el cielo protegemos la tierra. Cada disparo y cada movimiento requieren de precisión, técnica y velocidad. Entreno duro porque creo en la excelencia y en romper mis propios límites. Soy especialista TEDAS en RBQ. Es una labor de precisión y sangre fría, pero sobre todo de trabajo en equipo. 1 de cada 5 delitos se cometen en la red. Por eso es fundamental la especialización y la actualización constante de todos los agentes que luchamos contra el cibercrimen. Pero esto no sería posible sin la dedicación, entrega y pasión por la Policía Nacional. Como inspectora de UIP dirijo un grupo de 40 personas. Toda la implicación, compromiso, asunción de responsabilidades que exige la figura de jefe de grupo me compensan con la satisfacción del trabajo bien hecho y la sensación del servicio a la seguridad de la sociedad. Ya somos más de 13.000 mujeres las que formamos parte de la Policía Nacional. En estos últimos 6 años el número de mujeres ha crecido un 46%. Feliz día a todas vosotras, perseverantes y luchadoras, que cada día hacéis más grande la Policía Nacional. Pues feliz día a todas. Claro que sí. Bueno, pues nada, pues pasamos rápidamente a la alfabetización mediática, Lorenzo. Sí, perfecto. Y hoy traemos nada, unas píldoras informativas de Roberto Gelado, profesor de periodismo de CEU y además investigador. Y habla de un elemento importante que es lo que a veces hacemos mucho, que es amplificar la desinformación porque es algo divertido. Y nos hace una pequeña reflexión al respecto. Vamos a escucharlo.
en varios experimentos que hemos hecho, nos hemos encontrado con una pregunta, perdón, una respuesta recurrente por parte de algunos de los participantes que afirmaba que efectivamente consumían contenidos desinformativos, pero que eran conscientes de ello y que lo hacían, incluso lo diseminaban porque era divertido. El problema, yo creo, aquí es que no se tiene en cuenta qué comporta este divertimento, cuál es la cara B, y hay bueno, estudios, informes que constatan que muchas veces estos esfuerzos de desinformación son parte de una estrategia más compleja. Con lo cual tenemos que volver al principio, que es cuando alguien decide diseminar desinformación porque es divertido, debe tener suficiente pensamiento crítico como para preguntarse quién está detrás de este mensaje, qué persigue esa persona que está detrás de ese mensaje, y quiero contribuir a esa diseminación, o vale más mi divertimento que el peligro que pueda llevar esta diseminación de la desinformación. Y para ello, soy un poco pesado con esto, pero volvemos otra vez al punto 1, que es el fomento del espíritu. Tenemos que importar victimizaciones, información peligrosa. La preponderancia del relativismo, el cuestionamiento de todo, tiene un doble filo. Por un lado, es parte del pensamiento crítico, el cuestionarse todo, pero por otro lado, yo siempre les explico a mis alumnos que cuando reaccionamos de manera relativista, estamos comportándonos como ese bebé que intenta encajar una pieza redonda en una pieza cuadrada, y al ver que no es capaz de conseguirlo, tira la pieza redonda. En realidad, el que acepta que el conocimiento es limitado, el siguiente paso puede ser, es decir, no todos los conocimientos son iguales, hay algunos que se acercan más a la verdad y otros que no, no todos los conocimientos son igualmente valiosos. El saber que hay un norte de verdad siempre y es al que aspiramos es esencial, y en el momento en el que la sociedad deje de apreciar esto es cuando se crea ese caldo de cultivo perfecto para que todas las opiniones valen, todas las interpretaciones valen, y ahí la desinformación campa a sus anchas. Pues bueno, hay muchos autores que siempre han alertado del peligro de que tecnológicamente, cuando intentamos combatir la desinformación, parece que siempre vamos un paso por detrás de lo que pueden hacer los desinformadores, y con la inteligencia artificial cunde esta sensación también, ¿no? Va a ser cada vez más difícil discriminar qué es verdadero y qué es no, y qué no lo es. En este sentido, creo que es muy importante que en estos esfuerzos de alfabetización mediática la gente sepa qué se puede hacer, para que cuando ponga en solfa o cuestione ciertas cosas, sepa si es un cuestionamiento válido porque se ha podido llegar a manipular el contenido hasta ese punto o no. Y sobre todo hay un problema, creo que de fondo, que son las prisas. Vivimos en un mundo en el que todo lo consumimos muy rápido, y en parte los medios de comunicación e internet ha acelerado esto, pero no es el único factor. La conciencia de que todo lo hacemos demasiado acelerado puede llevar a que cuando nos encontremos con algo que parece que verifica lo que nosotros creemos que es muy controvertido, etcétera, en lugar de diseminarlo, retuitearlo, paremos y pensemos. Y nos vamos a las verificaciones. Sí, ya entramos de lleno. Empezamos con el ámbito de la salud, porque se ha hecho muy viral una situación precisamente que se está viviendo en algunas zonas de Estados Unidos. Es esa ola de contagios de sarampión que en fin, que están sufriendo, y pues se han hecho virales unas declaraciones del nuevo secretario de Salud, Robert Kennedy, que aseguró que se estaba suministrando vitamina A y aceite de hígado de bacalao a los pacientes infectados para precisamente prevenir y cortar esa ola de contagios de sarampión. Estas declaraciones como tal pues han sido evidentemente verificadas por verificadores nuestros, españoles, en este caso por parte de Neutral, pero también por otros verificadores internacionales, porque es una gran barbaridad. El sarampión es una enfermedad infecciosa, es producida por un virus y se trata además de una enfermedad muy contagiosa, y no se puede cortar esa infección, esa enfermedad infecciosa, ni con aceite de hígado de bacalao ni con vitamina
A. En este caso, Neutral pues se ha puesto en contacto con, por ejemplo, Gemma Fernández Rivas, médica del Hospital Universitario de Germán Trías, y que es además portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, y como bien ha explicado, el sarampión no se cura con vitamina A, sino que esta se puede aplicar para evitar una evolución peor. ¿Por qué? Porque el sarampión lo que puede provocar, este virus, lo que puede provocar es que se agote la vitamina A. Y eso le afecta especialmente a los niños y por tanto puede tener complicaciones precisamente por esa deficiencia de vitamina A. Y lo que se intenta es por lo menos suministrar esa vitamina A para que esa consecuencia del sarampión no le afecte a su recuperación. Pero lo dicho, el tratamiento del sarampión consiste siempre en la prevención a través de la vacuna, que es lo que más efectivo ha sido en décadas, y se debe aplicar, si se ha contraído, pues aplicar el tratamiento sintomático, es decir, si el paciente tiene fiebre, pues se aplicarían tratamientos habituales para ello. Pero nunca se puede cortar una infección por vitamina A ni por aceite de hígado de bacalao. El problema que tiene Robert Kennedy, el secretario de Salud, es que podemos recordar que es un antivacunas y entonces pues claro, igual el tema no lo lleva muy bien, así que en fin, pero que lo sepamos, que la vitamina A no cura el sarampión, por Dios. Política. Pues circula un vídeo que dice que la administración de Donald Trump ha confiscado una lujosa mansión de Pedro Sánchez valorada en $30 millones por corrupción en el estado de Florida. O sea, tal cual. ¿Qué es lo que tenemos? Nos lo trae también Maldita. Pues aunque hagamos 40.000 búsquedas, no hay rastro de lo que se afirma en las imágenes. Ningún medio de comunicación español, ningún medio de Estados Unidos recoge una información similar. Y como podemos imaginar, si la administración de Donald Trump hubiera confiscado una lujosa mansión a Pedro Sánchez, yo estoy convencida que hubiéramos salido en sus declaraciones diarias. Tampoco hay mención de documentos oficiales del sistema judicial de Florida, ni nada. El vídeo sí que es verdad que tiene unas características muy especiales y podemos pensar que ha sido creado o manipulado con inteligencia artificial. Se subió a un canal de TikTok el 8 de marzo y allí aparecen otras grabaciones con las mismas características, con la misma mujer diciendo otras afirmaciones sin pruebas, y incluye este más, ¿no? Además hay otros vídeos difundiendo el mismo mensaje, pero protagonizado por respecto a otras personas, a otros dirigentes políticos internacionales. Si realizamos una búsqueda inversa por palabras clave, no nos da, Google no nos da ningún resultado, y lo único que sí que tenemos es nos sale el mismo vídeo desinformador, pero sin ninguna otra referencia. En el vídeo también se dice que la Fiscalía estadounidense ha rastreado a cada transacción y ha demostrado que sus cuentas estaban directamente vinculadas con empresas corruptas, condenadas y prohibidas en Norteamérica por fraude masivo. Si realizamos también nuevamente una búsqueda de palabras clave, mansión, Pedro Sánchez, Florida, 30 millones, corrupción, pues tampoco aparece ningún documento, ¿no? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Que la declaración de bienes de Pedro Sánchez, que fue en 2023 cuando empezó la nueva legislatura, y lo podemos encontrar nosotros mismos en la web del Congreso de los Diputados, que es donde se hacen esa declaración de bienes. Pues el presidente del gobierno tiene 2 viviendas a su nombre en Madrid, una al 50%, me imagino por gananciales, y que fue adquirida en 1992 y 2008. Evidentemente no sale ninguna propiedad en Florida, así que pues no es verdad, ¿eh? Es un bulete muy majete él. Pues bueno, pues vamos a seguir, nos vamos a la política internacional.
Pues sí, porque tanto en X como en Instagram como en Facebook, pues es también un vídeo del presidente norteamericano Donald Trump. La verdad que durante toda la semana hay muchísimos bulos con todo lo que está diciendo Donald Trump sobre las decisiones que toma Donald Trump, y me imagino que esto va a seguir hasta no sé hasta dónde, pero bueno. Y en este caso, pues también supuestamente se ha hecho viral un vídeo donde en principio respondería a la cumbre de líderes europeos. Acordaros que fue en Londres donde se respaldó a Ucrania la semana pasada en esas negociaciones por el alto fuego con Rusia. En ese vídeo, Trump dice que no se arrodillará ante la próxima guerra sin fin en Ucrania. Y podemos decir que ese vídeo, en primer lugar, es un vídeo de 1923, anterior a la segunda presidencia de Trump, la actual, cuando se defendió de ser acusado de ocultar documentos clasificados. ¿Qué es lo que han hecho? Han recortado esas declaraciones y han cogido el trocito que interesaba. Trump responde al cónclave, pues no. En verdad, él estaba hablando de sus propias acusaciones que le estaban haciendo en aquel momento y que no evidentemente tenía nada que ver con Ucrania. Si hacemos una búsqueda inversa de imágenes junto a palabras clave, encontramos que la supuesta respuesta de Trump, como os decía, fue publicada en junio de 2023 por una cuenta oficial de su campaña electoral en X. El vídeo original dura 3 minutos y, lo dicho, muestra a Trump hablando principalmente sobre las acusaciones en su contra por ocultar documentos clasificados tras su primera presidencia, y las críticas no iban ni para Ucrania ni nada por el estilo, sino, como podéis imaginar, iban contra la administración de Joe Biden, ¿no? La secuencia que se ha viralizado son, lo dicho, 51 segundos y no tiene ninguna relación con lo que ellos evidentemente han querido descontextualizar con sus palabras. Así que, nada, tampoco es verdad. O sea que... Vaya, pues seguimos. Nos vamos al ámbito del odio, de la xenofobia, de esos problemas que desgraciadamente en nuestra sociedad pues tiene cada vez más vigencia, ¿no? En redes sociales se ha movido un mensaje que aseguraba, como no, que las personas que tienen la condición de refugiado de Gaza tienen una paga de 1.600 euros al mes durante 10 años. ¿Qué podemos decir? Que no existe ninguna ayuda económica exclusiva para los refugiados gazatíes. Es algo que lo podemos encontrar en la propia web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los refugiados, independientemente de su país de origen, ninguno de ellos recibe 1.600 euros al mes, algo que además ratifica ONGs como ACEM, en este caso a Neutral o a cualquier verificador que se ha hecho eco de este bulo. Para obtener el estatus de refugiado se debe solicitar la protección internacional, que ya sabéis que es un sistema regulado por derecho internacional. Por ello no existe ninguna ayuda especial dentro del sistema ni ninguna paga, ¿no? Los refugiados gazatíes que atienden, que en ONGs, como os decía, como ACEM, tienen acceso al mismo sistema de ayudas de cualquier otro solicitante de protección internacional, con independencia de su nacionalidad. Esas ayudas, que no equivalen nunca a una paga, varían en función de la fase en la que se encuentre y si se trata, por ejemplo, de personas individuales o unidades familiares. En la fase de acogida reciben una ayuda para cubrir necesidades básicas, mientras que ya en otra fase, como cuando ya entra en una cierta autonomía, ese refugiado pues percibe otras prestaciones para el alquiler, pero especialmente para temas sanitarios. Por ejemplo, pueden recibir una ayuda para el alquiler de 450 euros, pero en ningún caso la suma, por ejemplo, de más ayudas nunca podría superar, evidentemente, esos 1.600 euros. Así que no es verdad, no es cierto. Siguiente.
Nos vamos en el mismo ámbito porque tanto en X como en YouTube se ha asegurado, y sabéis que es una noticia desgraciadamente que ha ocurrido estos días, y donde se asegura que los 3 detenidos, 2 chicos y una chica, este lunes por el asesinato de una educadora social en Badajoz, son menores extranjeros no acompañados. Yo me lo veía venir, esto yo cuando desgraciadamente ocurrieron los hechos y salió en los medios de comunicación, pues sabía que esto iba a tomar ese cariz. Mensajes como detenidos 3 menas por asesinar a una educadora en un piso tutelado de Badajoz, por ejemplo. Bueno, pues hay que decir, y en esto nos lo trae F Verifica, las fuentes de investigación, y yo creo que a día de hoy, digo yo que los medios de comunicación ya han dado bastantes datos para saber que esto no es cierto. Los 3 detenidos este lunes por este terrible asesinato de la educadora en Badajoz son españoles, por lo tanto ya de entrada es falso que puedan ser extranjeros no acompañados, menores, y por tanto es la típica desinformación que desgraciadamente pues no es la primera vez que ocurre. Los hechos no tuvieron lugar en un centro de menores extranjeros, que es donde desgraciadamente, a mí no me gusta utilizar esa palabra, menas, que es donde deberían estar. Es un centro que además es un centro, no, es un piso tutelado. Es la última fase de cuando la gente, los chavales menores de edad, pues por sus cargas judiciales pasan por diferentes fases, y esa sería la última. Esta desgraciadamente no ha salido nada bien. Así que, lo dicho, no es verdad, son españoles y como diría algún político, muy españoles. Así que, en fin, y lo dicho, ojalá el término mena también no forme parte de nuestro vocabulario, porque es bastante despectivo. Continuamos. Nos vamos al ámbito de la seguridad, ¿no? Y en concreto es porque se ha difundido un vídeo, se ha hecho bastante viral, que muestra una marcha multitudinaria en Grecia y lo presentan como si fuera una manifestación contra la inmigración en Europa. Verdaderamente las imágenes son potentes, pero ¿qué ocurre? Que si hacemos una búsqueda inversa de esas imágenes, pues nos da datos del 28 de febrero de 2025 y sí, corresponden a una protesta, pero en este caso para exigir justicia por las víctimas de un accidente ferroviario que tuvo lugar en Grecia en 2023. Este vídeo, lo dicho, corresponde a esa protesta en Atenas, en ese segundo aniversario de ese accidente que tuvo lugar y que dejó 57 muertos. Si hacemos una búsqueda inversa, como os decía, podemos encontrar además mensajes en las propias redes sociales donde se difunde esta grabación y donde nos informan sobre esta marcha, donde se exigía justicia para las víctimas de este terrible accidente, que verdaderamente fue uno de los más importantes que desgraciadamente pues ha sufrido Grecia, ¿no? Verificar Radio Televisión Española hizo una geolocalización de estas imágenes y nos da los datos de que fue en las inmediaciones del Parlamento de Atenas, en la Plaza Sintagma, y varios medios griegos, como el canal de televisión Sky o los diarios Gaceta o Katimerini, informaron precisamente de la participación masiva de esta protesta para conmemorar pues la repercusión de ese accidente de tren en Tempe en febrero de 2023. Así que lo dicho, no estaban protestando por la inmigración, pero sí que estaban protestando pues por una desgracia que ocurrió en ese país, y lo dicho, donde murieron 57 personas, o sea, la mayoría de ellos además estudiantes. Así que también os la quería. Otra más, venga, pues siguiente. Pues sí, nos vamos al último dentro del ámbito de la seguridad, y más que nada por conmemorar, sabéis que hemos recordado, mejor dicho, desgraciadamente ese 11 de marzo de 2004 con ese atentado yihadista
en varios trenes de la red de cercanías en Madrid, y que podemos acordarnos pues que perdieron la vida 192 personas y pues evidentemente fue uno de los momentos más terribles, yo creo que de la historia de nuestro país en ese momento, ¿no? Tanto es así que ya sabéis que el 11 de marzo se celebra el Día Internacional contra el Terrorismo, ¿no? A pesar de todos estos 21 años que han pasado, y dentro del ámbito de la desinformación, pues hay que decir que siguen funcionando, y más cuando llegan estas fechas conmemorativas, siguen funcionando un montón de bulos sobre el 11 de marzo. Y en este caso, F-Verifica ha hecho un desglose de algunos que todavía siguen funcionando, como que el juez del 11M había dicho que España no está lista para saber la verdad del atentado. Eso nunca lo dijo. El juez que sabéis que presidió el tribunal que juzgó los atentados terroristas, Javier Gómez Bermúdez, nunca dijo eso, y además hasta él mismo en más de una ocasión pues ya ha hecho sus declaraciones al respecto, y a pesar de eso se continúa, ¿no? No hay constancia tampoco que, por ejemplo, cometidos estos atentados, ¿no? Sabéis que se cometieron 3 días antes de las elecciones generales de aquel año, pues todavía podemos encontrar contextos y datos donde nos dicen que estarían involucrados intereses de Francia y Alemania para influir en la geopolítica mundial de la mano de Marruecos, y además de las supuestas conspiraciones del Partido Socialista por lograr la victoria en los comicios. No hay pruebas ni que Francia ni Marruecos fueran responsables del 11M. Sí que es verdad que esto viene a partir de unas declaraciones que no hizo no hace mucho, acordaros del comisario Villarejo, pero en cambio nunca ha podido dar ningún dato, ninguna prueba de ese tablero internacional en el que, bueno, pues yo creo que quiso jugar un poco este excomisario, y que la propia teoría fue rechazada en 2019 por la Audiencia Nacional. Aún así, pues sigue circulando, ¿no? Y también pues sigue circulando algunos vídeos donde se oyen voz en off que las autoridades españolas nunca quisieron investigar la verdadera autoría de los atentados de Madrid, al tiempo que acusa a los servicios de inteligencia marroquí de maquinar la matanza. Bueno, pues todo eso, a pesar de que nos pueda parecer hasta muy atractivo, pues hay que decir y seguir diciendo que desgraciadamente el 11M ocurrió, y tuvo las consecuencias que tuvo, pero no hay ningún dato de todos estos bulos que desgraciadamente después de 21 años siguen funcionando. Vamos al fact-check, nos quedan 10 minutillos. Vamos allá, pues vamos a empezar con Carles Puigdemont, que con este nuevo acuerdo con el Partido Socialista de Junts y todo esto, bueno, pues ha estado un poquito habladorcete, y podemos decir que en rueda de prensa pues dijo que los índices de reincidencia de los presos catalanes presentan mejores datos en comparación con otros territorios. Este fact-checking lo ha hecho Verificat porque además es muy interesante, porque la afirmación que ha hecho el expresidente de la Generalitat de Cataluña pues no es comprobable. ¿Y por qué no? Porque los índices de reincidencia abarcan distintos indicadores para los cuales no podemos encontrar una comparación entre territorios. La tasa de reincidencia penitenciaria a 5 años fue mayor en Cataluña para los presos liberados en 2015 que en España, pero también en fechas diferentes, porque tenemos datos en España del 2009. No obstante, no es una comparación posible porque en Cataluña se tienen en cuenta los presos preventivos y en España no. A nivel europeo, las diferencias entre definiciones y espacios temporales medidos
hacen también imposible esta comparación. Así que es un pillastre, Carles Puigdemont. También es verdad que no es lo mismo hablar de reincidencia jurídica que reincidencia penitenciaria, y por tanto los datos tampoco podrían ser comparables. Con lo cual le vamos a dejar a Carles Puigdemont casi con un engañoso, pero con trampa. Porque siempre podrá decir que, bueno, es un dato que tiene él y es una conclusión que saca él. Pero evidentemente no hay datos. La tasa de reincidencia en Cataluña fue de un 21,1, pero si subimos a la tasa de reincidencia jurídica sube al 30,7, con lo cual no podemos dar por válida esa manifestación del dirigente de Junts, porque evidentemente pues coge los datos como le da la gana y punto y final. Y lo peor de todo, tampoco lo podríamos comparar con datos ya no solamente de España, sino con otros países europeos, porque lo dicho, las categorías de reincidencia son diferentes, penitenciaria, penal, judicial, y por tanto no los podemos comparar. Así que ha sido un poco pillín, Carles Puigdemont. Bueno, pues siguiente, Óscar López. Nos vamos con el ministro de Transformación Digital y Función Pública, que afirmó en una entrevista también que quien cedió las dos competencias más importantes que tenía el Estado a las comunidades autónomas fue el Partido Popular. En concreto, habló de la sanidad y la educación. Es cierto que el proceso de transferencia de estas competencias culminó entre 2001 y 2002, cuando estaba como presidente del gobierno José María Aznar. Lo que pasa es que en este caso Óscar López obvia un detalle importante, que es que el proyecto comenzó en los años 80. Fue progresivo e implicó a varios gobiernos. Y por tanto no fue Aznar, sino lo concluyó Aznar, cierto, pero lo empezó Felipe González y antes el gobierno de Adolfo Suárez, acordaros aquello de la UCD, ¿no? Que nos queda tan lejos. Bueno, pues todo ese traspaso en materia educativa, pues no se le puede decir que empezó con Cataluña y Euskadi, pero luego sabéis que siguió con el resto de comunidades autónomas. Y el proceso, sí, terminó en 2001-2002 con Aznar. En cuanto al dato de la sanidad, pues la cesión de competencias sanitarias estaba respaldada por los acuerdos de 1992. Sin embargo, hay que decir que entre 2001 y 2002 desapareció, los que somos más mayores nos acordamos del InSalud, y se crearon los servicios autonómicos. Y ocurrió, cierto, bajo el gobierno de Aznar, pero ambos, el Partido Popular y el PSOE, estaban desarrollando la idea de generalización del sistema sanitario desde tiempo atrás. Con lo cual, hombre, es una verdad un poquito engañosa. Lo vamos a dejar como engañosa porque es cierto que al final quien dio, y firmó, como se dice en estos casos, fue el Partido Popular, pero es algo que venía ya de antes con otros gobiernos y con otros presidentes en la Moncloa. Así que lo dejamos como engañosito, también. Bueno, dos engañosos hoy. Podemos hacer pleno todavía. Aunque la siguiente va fuerte, así que no lo sé. Isabel Díaz Ayuso. Vuelve Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha estado además también muy habladora, pero bueno, habló en un acto del 8M y dijo que la comunidad... Ya sabéis que Ayuso siempre se viene un poquito arriba, ¿no? Y en concreto dijo que la Comunidad de Madrid era la región con el mercado laboral más paritario de España y donde más mujeres autónomas había. Bueno, pues hay que decir que es verdad que Madrid tiene el mayor porcentaje en España de mujeres trabajando sobre el total de la comunidad, pero no pasa lo mismo con las autónomas. La región es la sexta con mayor porcentaje y la tercera con mayor número total de mujeres trabajando por cuenta propia, pero no la primera. De los 3,5 millones de ocupados que registró Madrid en el último trimestre de 2024, son los datos que tenemos más recientes, un 1,7 millones de mujeres eran mujeres, y el 49,1% según la EPA, según la encuesta de población activa.
es el dato más paritario de todas las comunidades. Está por delante de Euskadi con el 48,9%, de Galicia el 48,4% o el de Asturias con un 48,2%. En términos anuales, el dato de Madrid se queda en eso, en el 48,9%, pero sigue siendo con la comunidad con la cifra más alta. Madrid anotó más de 455.000 afiliados en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social en febrero de 2025 y eso supone en mujeres el 37,2%. Eso hace que la Comunidad de Madrid sea la sexta con el dato más alto, junto a la Comunidad Valenciana, pero por detrás de Asturias, de Galicia, de Euskadi, de Cantabria o de Canarias. Con lo cual, pues le vamos a poner un engañoso, porque en una acierta, pero en la segunda mete el patorrón. Así que le vamos a dar otro engaño. Bueno. A ver qué tal se porta Jorge Buxadé y a ver si no nos rompe la racha. Vamos a ver, el jefe de delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Buxadé, que compartió en X, este nos va a romper la racha, ya verás. Bueno, compartió en sus redes sociales una noticia del atropello que tuvo lugar el pasado 3 de marzo en Alemania, en Mannheim, y que aseguró que, según se informa, el autor era de nacionalidad saudí. En concreto dijo, una saudí cuya actividad era traer saudíes a Europa, según se informa. Otro ataque terrorista más, otro asesinado más, Alemania y Europa entera, el enemigo está dentro, bla, bla. Bueno, estas cosas, ¿no?, que se dicen. Desde la jefatura de policía de esta localidad alemana de Mannheim han podido dar la información de que el principal sospechoso de este atropello del 3 de marzo es de nacionalidad alemana. Buxadé habla en su mensaje de un saudí y yo, para mí, que se equivoca. Se me ha liado el hombre, porque es verdad, acordaros que en diciembre pasado un ciudadano saudí fue el presunto autor de un ataque similar en un mercadillo navideño, que lo que pasa es que no fue en Mannheim, fue en Magdeburgo. Y por tanto, yo, para mí, que ahí, o sea, pasó en diciembre, pues ahora ha pasado lo mismo. Bueno, pues hay que ir con cierta, en fin, con cierto sosiego, Buxadé, porque en este caso, desgraciadamente, el autor de este atropello del 3 de marzo, pues es alemán y, como se ha podido encontrar dentro de la información de los medios de comunicación, pues hombre, tiene problemas. Esta persona estaba en un estado de emergencia psicológica, pero lo dicho, no era saudí ni estaba metido ahí en medio para traer a más saudíes. Así que sentimos romper la racha, Lorenzo. Vaya, sí que es... pues mira, con lo que le gusta el verde. Ya ves. Ya ves. Bueno, nos despedimos, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Sara, un placer como siempre. Claro que sí. Volveremos la semana que viene, si nos dejan. Claro que sí. Claro, bueno, dejarnos nos van a dejar. Y si no, porque ya lo haremos lo posible. Pero seguro que tenemos un montón de cosas para el próximo miércoles volver a traer por aquí y pasar un buen rato. Eso me preocupa poco, porque sé que... porque de sobra. Yo te digo. Pero nada, ya sabes que es un placer siempre estar con vosotros. Se os quiere, besiños. Besiños, Sara. Muchas gracias por todo.